Perfecto, mis estimados. Pues sean todos bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de filosofía oriental. Y en esta ocasión vamos a hablar de pues, la filosofía india. Ya vamos a entrar a este bloque de nuestro curso, perdón, destinado a la cuestión de la filosofía india. Déjenme, le pongo la música de fondo, ¿verdad? Para que entremos en ambiente y así. Ahí está. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que vamos a hacer, en pocas palabras, es dividir el tema de la filosofía india en tres grandes bloques, tres grandes partes, ¿no? Esta primera parte está dedicada a lo que se conoce como la filosofía védica, también la filosofía hinduista, que bueno, pues es un tema muy complejo, ¿sí? Que vamos a tratar de desmenuzar y de analizar poco a poco para que no se vuelva esto tan complejo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, rapidísimo saludo a los que tengo en el superchat. Isaac, Arti, Laura, Ger, Sunshine, Ale, José, Edwin y Erfri. Otra vez andas por aquí, qué bueno verte una vez más, mi estimada Erfri. Bueno, entonces nos vamos a dedicar a esto. Brevemente, pues ya saben, ¿no? Denle like. Los que ven la retransmisión, guión video, pues aquí está la cajita de comentarios para todo lo que se les ofrezca. Agradezco enormemente a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de cursos y este tipo de videos. Entonces, muchas gracias a todos los miembros del canal, también a la gente que suele dar superchat, muchas gracias. También en este orden de ideas, bueno, si estás en la posibilidad económica de apoyar, pues vuélvete un miembro. A cambio tienes acceso a cursos y a nuestro taller de investigaciones, ¿no? Donde, pues en este momento justo, ¿no? Estamos tallereando investigaciones filosóficas, ¿de acuerdo? Leyendo en conjunto y así. Bueno, entonces, también les recuerdo así rápidamente que tenemos un canal secundario de Derecho. Aquí en la descripción hay un enlace por si te interesa la filosofía del derecho. Ahí hay un curso. Bueno. Bibliografía para este tema. Pues este librito que vende el doctor Sayal Pal Araya, ¿sí? Filosofía védica, pues es lo mejor que hay en este tipo de materias, que ya saben que aquí estamos siguiendo un cierto tipo de metodología muy adecuada, donde pues no estamos como tal metiéndonos tanto en el aspecto religioso de fondo, que ahorita vamos a mencionar un par de cosas, no se preocupen. Bueno, pues este libro es uno de los mejores porque está más dedicado al análisis de tesis metafísicas, tesis epistemológicas de la filosofía védica hinduista, ¿no? Bueno, entonces lo que ven aquí en la pantalla es un esquema, ¿de acuerdo?, de la filosofía india, de estas tres grandes partes. Creo que el banner está tapando, sí, ahí está, la última parte, que es el nacionalismo indio. Ahí vamos a hablar un poquito de Gandhi, de un señor llamado Tangar, que es muy importante para cuestiones de pedagogía en la India, etcétera. Bueno, ya pongo otra vez el banner. Entonces, agárrense de la silla, ¿no? Porque ahí les va una gran situación que tiene que ver con el hinduismo como religión. Ojo, no confundir indio con hindú, porque son dos cosas diferentes. El indio es la persona que pertenece a este territorio, mientras que el hindú es el que practica la religión hinduista. Bueno, agárrense de la silla. Hay aproximadamente 350 millones de dioses en la antigua India. Es decir, es el país politeísta por excelencia, ¿de acuerdo? En donde a través de toda esta visión politeísta, ¿no?, la gran cantidad de dioses que tienen en la India, pues surge una imagen de tolerancia y también van a surgir diferentes visiones filosóficas, metafísicas de la realidad, ¿de acuerdo? Que en muchos sentidos tratan de unificar como la plétora de dioses, también en muchos otros sentidos tratan como de orientar a las diferentes ritos politeístas del hinduismo para un fin muy específico, muy concreto, que ahorita vamos a ir analizando, no se preocupen. Pero bueno, entonces, 350 millones de dioses, ¿no? Para que vayamos dimensionando la complejidad que tenemos sobre nuestras manos, ¿no? O sea, no es cualquier cosa hablar de filosofía india, pero bueno, hay que irnos con prudencia y con cuidado, ¿no? Yo creo que el esquematismo en este sentido nos sirve como un buen punto de, pues digamos, guía, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la primera gran filosofía que surge es con los Vedas, y ahorita vamos a hablar de los Vedas, qué son los Vedas, etcétera, ¿no? Y entonces, dependiendo, ¿no?, de cómo está
digamos, las diferentes formas de pensamiento en la India, apegadas o no apegadas a las tradiciones védicas y a ver a Brahman como el absoluto, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las creencias en torno al Atman. Bueno, pues entonces tenemos filosofías, aquellas que sí se apegan a la autoridad y a la tradición védica, se les suele considerar como filosofías ortodoxas, ¿de acuerdo? Ahí está la palabra bueno, pues en el idioma coloquial, que es el ástica, ¿de acuerdo? Las filosofías ortodoxas, y luego tienes las filosofías heterodoxas, ¿de acuerdo? Que son las gnésticas, que son filosofías que no aceptan la tradición védica, no aceptan ni la sabiduría ni las enseñanzas de los Vedas. Entonces aquí van a surgir muchas subramas filosóficas religiosas, como el jainismo, el budismo, el Nahana y un montón de otras cosas, que esto de las filosofías, pues digamos, heterodoxas lo vamos a ver la próxima semana. Ahorita nos vamos a concentrar más en las ortodoxas. Y bueno, algo importante aquí mencionarles es que nada de esto se ha ido, todavía permanece en nuestros días en la India contemporánea, y que en muchos sentidos va a ir configurando esto que podemos denominar como el nacionalismo indio del siglo pasado, que hoy sigue más que presente en figuras como Modi, ¿no? Que es el primer ministro de la India. Ya lo discutiremos hacia la tercera sesión. Pero bueno, este esquematismo que yo les presento nos permite, como les decía, pues no perdernos en esta gran maraja y en esta gran plétora cultural que representa la filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto, yo les hablé ahorita de los Vedas. ¿Quiénes son los Vedas? ¿De acuerdo? Déjenme cambio la pantalla, ahí está. Bueno, los Vedas, en realidad no se sabe exactamente de qué civilización de la India surge la religión védica. Eso está perdido, y a nivel antropológico, bueno, pues, ha dado muchos temas de debate, ¿de acuerdo? No me voy a meter tanto ya en esa discusión antropológica porque se sale de las limitaciones del curso, pero el punto es que, pues, están los Vedas, ¿no? ¿Quiénes son? Pues son un culto sacerdotal, ¿no? Que, primero que nada, creen en algo llamado Dharma, ¿de acuerdo? Que en el sánscrito que ellos están utilizando significa algo así como el deber de prolongar, ¿qué? El rita. ¿Qué es el rita? El orden primigenio de las cosas. Entonces, esto es interesante porque los primeros Vedas, ¿de acuerdo? Creen que el cosmos, ¿sí?, tiene un orden ya preestablecido, y que cuando este cosmos empieza, pues digamos, a trastornarse su orden, etcétera, pues empiezan a pasar como cosas malas, ¿de acuerdo? Y entonces el Dharma de todo ser humano, para los Vedas, es conservar el orden de la naturaleza, no tergiversarla, no transgredirla, ¿de acuerdo? Ahorita vemos un poquito más a profundidad este punto, pero algo aquí muy interesante e importante entender de los Vedas es que ellos crean la concepción del karma como castigo. O sea, aquí a lo mejor en Occidente utilizamos la palabra karma en un sentido bastante, como, pues, ¿qué decirlo?, a la ligera, ¿no? Algo así como, no sé, es que traté mal a alguien que tenía necesidad, cuando yo estoy en necesidad, alguien me trató mal, pues eso es el karma, ¿no? O sea, parece que en Occidente asimilamos la palabra karma en un sentido como de venganza, y no va por ahí el tema del karma, ¿no? El karma para los antiguos Vedas es castigo preventivo de las desviaciones, y también es un castigo purgatorio, ¿de acuerdo? Por supuesto que los Vedas creen en la reencarnación, ¿sí? Y entonces, digamos, pagar el karma en esta vida es para evitar, dentro de la cosmogonía védica, pues tener como, pues digamos, una vida, ¿no?, inferior, o pues que implique pagar todo lo que hiciste en esta vida terrenal, ¿no? Entonces el karma va muy de la mano con el Dharma para los Vedas, ¿de acuerdo? De nuevo, el Dharma es un deber que tú tienes de prolongar la existencia del rita, ¿de acuerdo? Es el orden natural primigenio de las cosas, para que después, bueno, pues empieces con las cuestiones karmáticas a pagar todo lo que implica una desviación. Ahora, alguien podría decirte en este orden de ideas, pues esto parece religión. Y sí, no se equivocan, es religión. Pero de aquí surge un sistema de castas. Esto es algo muy importante. Los Vedas crean el actual sistema de castas en la India, que todavía sigue, ¿no? Tiene miles de años, en donde
no es un sistema de segregación racial, sino de clase social, donde pues tienes, por ejemplo, la clase sacerdotal que no se puede mezclar con la clase de los artesanos, que no se puede mezclar con la clase de los marineros, ¿de acuerdo? Y entonces es para mantener todas estas creencias religiosas al final del día, el orden social de la, pues digamos, sociedad védica, ¿de acuerdo? Para que no haya desviaciones en ninguno de estos sentidos, y en este sentido jamás alterar la estructura de poder o la estructura jerárquica, ¿de acuerdo? En estos pueblos donde gobierna esta casta sacerdotal llamada Veda o védicos, ¿no? Y en muchos sentidos, las tradiciones heterodoxas, es decir, que se oponen a los Vedas, van a desafiar este sistema de castas. Entonces aquí viene un problema que no nada más es filosófico, no nada más es teológico o sociológico, sino filosófico, en el sentido de que detrás de todo este sistema de castas de los Vedas hay un determinismo en donde los Vedas creen que la gente nace para algo y que su función propia es quedarse en ese lugar y no moverse de ahí, ¿de acuerdo? Tú naciste para ser artesano, por ejemplo, ¿no? Y si tú intentas brincarte a la profesión del marinero, estás alterando el rito y va a pasar una catástrofe y una calamidad. Entonces, por eso a veces algunas personas creen que los Vedas son una religión muy conservadora, así entre comillas, ¿no? Bueno, entonces aquí varios aspectos o puntos importantes. Gran parte de lo que conocemos ahorita de los Vedas es gracias a estos textos sagrados, ¿no? Que están aquí en este librito, ¿no? Que es el Rig Veda, ¿de acuerdo? El Samaveda, el Yajurveda y el Aruveda, ¿no? Espero haberlos pronunciado correctamente, si no ahí me corrigen, no pasa nada, ¿no? Entonces, gran parte de esto a nivel de cosmogonía lo encontramos en estos textos sagrados. Y entonces hay dos ideas principales, ¿no? Filosóficamente hablando para los Vedas, que están por ahí expresadas en el libro 10 del Rig Veda. Entonces, primera idea, el Enka, o el uno, que es el origen de todo. Entonces, hay tradiciones védicas que suelen interpretar al Enka como Brahman, ¿no? Entonces, ahí hay una connotación puramente religiosa, aunque no necesariamente, porque hay Vedas que ven al uno como una especie de principio primordial de toda la naturaleza, incluso hasta de los mismos dioses. Entonces, es algo, pues, incluso anterior a la misma divinidad, ¿no? El Eika. Todo tiene Eika, en el sentido de que todo está compuesto de algún tipo de unidad, etc. Y luego el Rita, ¿no? Que ya ahorita les estaba comentando como toda esta dimensión sociológica de normatividad, etcétera, que tiene el Rita, también tiene una connotación metafísica, porque es un orden abstracto del cosmos, que explica una teleología, es decir, para los antiguos Vedas, todo lo que existe en el universo tiene un propósito y un fin, tiene un orden preestablecido, ¿de acuerdo? Y entonces hay gente que cree que los Vedas son panteístas, al estilo como de Spinoza. Eso es curioso. Acuérdense que estamos haciendo en este curso este tipo de comparaciones para también irnos guiando en la interpretación, ¿sí? Todo esto lo discutimos la semana pasada. Bueno, y entonces pues este panteísmo védico suele pues colapsarse, condensarse en lo que tiene que ver con la visión en torno a Brahma como el dios, guión creación, guión emanación. Hay gente que ha comparado esto con Plotino y las Enaidas, y, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Bueno, en este orden de ideas pues surgen los Upanishads, ¿no? Que son un tipo de Veda más específico, que en realidad estos son como los filósofos primigenios, no solamente de la India, sino de todo Oriente, los Upanishads. Están discutiendo qué cosa. Uno, ¿cuál es la relación entre Rita y Eika? Es decir, ¿qué viene primero, el orden abstracto o después el uno, como la materia a la cual se le va a dar un orden? Ese es el primer problema metafísico que están discutiendo. Y segundo, ¿qué viene primero, el orden y después la cosa que se va a ordenar? O al revés, la cosa que se va a ordenar y después el orden. Es una discusión ahí que se da entre todos estos Vedas, ¿de acuerdo? Dependiendo de la postura, pues también se va a seguir cierto rito religioso, etc., ¿no? Bueno,
Ahora, dentro de todo este rollo de los Vedas, surge algo que se conoce como los pranama, ¿de acuerdo? ¿Qué son los pranama? Bueno, esto nos conecta directamente con la cuestión de la epistemología india, ¿de acuerdo? Los pramana, sí, son 6 vías de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la primera que tenemos en este orden de ideas es la pratyatsun, que es la vía de la percepción. Esa es la primera forma de conocimiento. Y para pues, los antiguos Vedas es la forma más deficiente de conocer la realidad. Luego está la Anuman, que es la de la inferencia, ¿de acuerdo? Es todo el rollo de el conocimiento que se da vía la razón, ¿sí? Y luego tenemos el Upanamun, que es la comparación por analogía. Hay fascinantes textos que nos hablan de reglas del razonamiento en la antigua India, sobre cómo puedes hacer inferencias por analogía, ¿no? Los Aparpati, que son los axiomas, equivalentes a lo que tenemos aquí como a la geometría axiomatizada de Euclides y compañía, ¿de acuerdo? Los Apunalavi, que es la vía negativa, donde aquí el rollo de las vías negativas tiene que ver con llegar al conocimiento de algo sabiendo lo que no es. Tipo teología negativa en la Edad Media. Tú sabes lo que es Dios conociendo lo que no es Dios. Entonces, esta es la quinta vía, y luego está la sabda, ¿no? La sabda es la vía del testimonio. Cuando tú te pones a testificar sobre lo que hizo o dijo alguien, etc. Ahora, por supuesto que en la discusión aquí védica va a estar el rollo de cuál es la vía del conocimiento privilegiada para la divinidad. La percepción, la inferencia racional, las comparaciones, los axiomas, las vías negativas o los testimonios. ¿Sí? Entonces ya empiezan a tener aquí problemas de filosofía de la religión muy curiosos, ¿sí? Que por ejemplo no los va a tener la filosofía cristiana hasta el siglo XIII, XIV de nuestra era. Eso es curioso, ¿no? Bueno, surge en este sentido el rollo del hinduismo y el misticismo védico, ¿no? Porque para muchos antropólogos no hay una diferencia entre los Vedas y el hinduismo. Es una discusión muy larga y complicada, porque yo al menos no estaría tan seguro de afirmar algo así, ¿no? De que el hinduismo y el vedismo es lo mismo, porque digamos que el hinduismo, sí ya es más como místico, más religioso que filosófico al final del día. Y digamos que la poca filosofía que encontramos en la religión hindú, y esto pues muerdo la bala, se encuentra más en una cuestión de un código de ética y de comportamiento, ya no tanto en un asunto de discusión metafísica, epistemológica, como la que sí pasa con los Vedas originales, ¿de acuerdo? Entonces, el hinduismo, ¿de acuerdo?, tiene una séptima vía de conocimiento, que es lo que se conoce como el Shruti, el conocimiento revelado por lo divino. Y entonces aquí empieza a darse como pues, una especie de radicalización de ciertos pensamientos védicos, más que nada enfocados al contacto con lo místico. Entonces por eso aquí ya como que se empieza a interrumpir gran parte de la discusión racional en esta transición entre el vedismo y el hinduismo. Hay temas ahí, ¿no? Para seguir discutiendo, para seguir interrogando. Pero bueno, quizás lo más importante o relevante después de todo esto, pues es el asunto del código ético yógico, ¿no? Sobre, pues, cómo evitar el dolor, que después esto para el budismo va a ser muy significativo, ¿no? Y bueno, este código yógico, ¿no? Pues hace referencia a los yogis. Los yogis son personajes muy curiosos en la India, todavía existen en la India actual. Quizás uno de los más, ¿cómo decirlo?, exhibicionistas que existen en nuestros días es Sadhguru, ¿no? Que es un yogi. Y ustedes pueden preguntar, ¿qué carajo son los yogis, no? En todo esto. Son personas que en algún sentido o están en búsqueda de la iluminación o ya alcanzaron algún grado de iluminación sobre lo divino y entonces se ponen a enseñar cosas. Puede ser vía oral o con el puro ejemplo. Entonces hay yogis muy raros en la antigua India en este sentido, que estos yogis, como les comentaba, siguen en nuestros días.
Yogis que, por ejemplo, incineran a los muertos y se bañan con las cenizas. Yogis que, por ejemplo, practican canibalismo. O sea, hay muchos tipos de yoguismo en este sentido por las diferentes radicalizaciones que tiene que ver con el Shuruti. Es decir, dependiendo de lo que crea el yogi que conecta con la divinidad, la muerte, el agua, incluso hasta el sexo desenfrenado, etcétera, pues bueno, a eso se va a dedicar el yogi en una cuestión de vida práctica, pero no necesariamente en un sentido muy exhibicionista tipo el Sadhguru, sino más bien tiene que ver con una cuestión de tratar de ir purificando el cuerpo para conectarse como con esas especies de energías, ¿sí? Que al final del día esto es interesante respecto a los dioses del hinduismo, ¿no? No son personificaciones, que también esto, pues, más bien, sí, está bien, lo que iba a decir. Los dioses del hinduismo, así como muchos de Oriente, no son personas. Jesús era una persona, Dios es representado como una persona, sino que más bien los dioses de la antigua India son manifestaciones o representaciones de fuerzas de la naturaleza o de lo que ellos llaman energías. Que, bueno, este concepto de la energía en el hinduismo ha sido terriblemente malinterpretado porque ya ven que tenemos una cultura coaching en donde el rollo de la energía pues se entiende en términos de agita cuartos cuánticos, vibra alto, la mala vibra, este tipo de cosas, ¿no? Pero al final del día esto no va para allá. O sea, el concepto de energía en el hinduismo antiguo sí tiene, por supuesto, una connotación mística, religiosa, pero también habla como de la marca o la presencia que tiene cada cosa. O sea, cuando yo les hablo de la energía de la taza, no nada más estoy haciendo alusión como a energías, fuerzas mágicas y así, sino a aquello que hace que la taza sea la taza, su marca personal de la taza. Cada cosa en el hinduismo tiene su propia energía. Y entonces, pues los dioses en el antiguo hinduismo no son personificaciones, son energías, son fuerzas de la naturaleza. Y los yogis están constantemente buscando el Shuruti, esta conexión con estas fuerzas. Algunos lo logran, otros se mueren en el intento, porque al final del día, dentro de las enseñanzas yógicas, hay toda una disciplina ascética que ahorita vemos, que implica matar al mismo cuerpo, algo a lo cual se va a oponer Buda después, el Buda, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces aquí lo más importante a resaltarles es esto, o sea que al final del día el código yógico trata de conectar con todo esto, y dependiendo del yogi esto se va a interpretar de muchas maneras, ¿sí? Entonces, para que vean cómo no hay una uniformidad, ni siquiera cuando hablamos de los yogis, ¿sí? Bueno, pues seguimos adelante. ¿Dónde está Sadhguru, verdad? Donde lo necesitamos, en fin. Entonces, esto de la ética yógica básicamente está compuesta como de 5 vertientes o de 5 ejes rectores, ¿no? O sea, primero, te dice la ética yógica hindú que evites la ignorancia, porque la ignorancia te lleva al dolor. O sea, trata de conocer todo en su última consecuencia, porque muchas de las causas del dolor se deben a tu ignorancia. Todo lo que tiene que ver con el yo, ¿no? O sea, hay algo muy marcado aquí con los yogis, que es el asunto de desprendimiento del yo. Para los yogis, el yo es una ilusión en términos de un eterno refluir del cosmos y este tipo de cosas, y entonces, entre más, ¿cómo decirlo?, apreciación tengas de ti mismo, más vas a sufrir, más vas a hacer sufrir a otros. Entonces el yo es algo que se tiene que evitar dentro de esta ética yógica, ¿no? Que de nuevo, esto se puede, esta búsqueda de conocimiento, alejándose de la ignorancia, o esta búsqueda del yo, se puede interpretar de diferentes formas, según el yo, en concreto, con el que estemos hablando, el que nos está instruyendo, ¿no? En fin, el apego. Ya viene aquí con la ética hindú todo el rollo del apego, ¿no? O sea, los rollos del apego respecto a esta obsesión por las cuestiones materiales, carnales, etcétera, pues te causan sufrimiento, ¿no? Entonces hay que desprender eso. El deseo de vivir, que esto es curioso, porque Schopenhauer, ¿no?, pensando un poco en estas influencias de Oriente hacia Occidente, Schopenhauer, pues, en gran sentido va a conectar aquí con los yogis, ¿no? Porque el deseo de seguir deseando para volver a desear, pues para los yogis esto causa
muchísimo sufrimiento, ¿no? Tiene que ver con el rollo de deseas y consigues y no caes en el tedio, o deseas y consigues, más bien deseas y no consigues y caes en la frustración, ¿no? Entonces, sí, los yogis ya empiezan a ver que el deseo es un rollo, pues, causante directo del dolor y demás. Ahora, esto es lo interesante, porque esta ética yógica, al final del día, no pretende solucionar ninguna de estas causas del sufrimiento, sino que lo que pretende es que te vayas alejando poco a poco de todo esto hasta que te vuelvas una zeta, privado de cualquier tipo de placer, incluso hasta de los dolores, y abandones la vida. O sea, hablando de la amortición en Oriente, para, digamos, estos yogis, la amortición es un ideal, alcanzar pues la muerte en este sentido, o sea, que te desprendes tanto de esta vida terrenal, pues ya te fuiste. Entonces, hay muchas historias en la India de yogis que se quedan sentados y se mueren, viendo hacia el vacío, ya se murió, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo común en las prácticas éticas y es algo deseable, porque se ha superado por completo todo lo que tiene que ver con pues, esta miseria llamada vida, ¿sí? Fuerte. Y bueno, claro que dentro de todos estos rollos de los Vedas y el hinduismo, pues se va a empezar a desarrollar toda una filosofía del amor, ¿no? Que pues aquí no podemos hablar de manera tan explícita porque pues estamos en YouTube y ya saben que pues, aquí todo es muy sensible, pero lo más importante que les puedo decir del Kama Sutra es que, bueno, pues para empezar, hay una visión tergiversada de esto en Occidente, ¿no? Se cree que el Kama Sutra es como un manual para, pues ya saben qué, ¿no? Y pues no va por ahí, porque al final del día todas estas posturas, todo este rollo del deleite para el otro, para la otra, etcétera, está orientado hacia una búsqueda de la conexión con el otro, ¿no? Llegar a un estado de conciencia elevado con el amor. Es decir, a llegar a un desprendimiento paulatino con la carnalidad, de tal suerte que baste una sola mirada del amante o del amado para sentir todo el éxtasis y poder disfrutar como todo el cosmos, ¿no? En una mirada. Para allá apunta el Kama Sutra, pero aquí en Occidente digamos que se tiró a la basura todo el mensaje místico y se fue hacia el rollo del morbo, ¿no? Porque pues, es lo que vende, ¿de acuerdo? Y también pues ves este rollo un tanto yógico, porque ves este paulatino desprendimiento de la carne, incluso en cuestiones como del amor para alcanzar una compenetración diferente, ya no tanto ni siquiera con la amada o el amado en sí mismo, sino con todo lo que te rodea, ir en este éxtasis, en donde también el yo se ha eliminado por completo y te vuelves el uno con el todo, ¿no? Ideales que quién sabe si puedan conseguir, ¿no? Y entonces, los yogis distinguen varios estados de conciencia, ¿no? Que, por ejemplo, la ignorancia, constantemente los yogis lo comparan con el sueño. O sea, creen que la vida es un sueño, los yogis, esta vida cotidiana, porque está llena de ilusiones, ¿no? Y que pues constantemente hay entidades que te están engañando. De pronto recuerdan un tanto a Descartes, o a Descartes, como le quieran decir, con lo del rollo del genio maligno. Porque así como pues, Descartes de pronto apuesta la razón para salir del rollo del genio maligno, los yogis también apuestan por lo mismo. Que tú puedes ir distinguiendo tu ignorancia y superando tu ignorancia, cada vez adquiriendo más conciencia. Donde aquí el rollo de la conciencia no se entiende en el sentido de que te pongas a, pues qué sé yo, ¿no? A pues, estar flotando sobre una nube o una cosa así por el estilo. Sino que más bien se entiende en términos de que te vayas dando cuenta de las causas del sufrimiento y que las vayas aceptando, o sea, que entiendas que pues, el apego lleva al sufrimiento y entonces te empiezas a desapegar de cosas y esto implica pasar, ¿no? De un estado de conciencia a otro, ¿no? Entonces hay tres, dicen los yogis, el del propiamente el dormir, que es el estado de mayor inconsciencia, donde no distingues lo real del sueño, donde también tienes un estado intermedio que es propiamente el sueño, donde hay parte de realidad y parte de mentira, y luego la vigilia, donde apenas como que estás abriendo los ojos y medio duermes, medio estás despierto,
Y conforme vayas luchando con todo esto, pues saldrás, ¿no?, de las ilusiones, según los yogis, verás las cosas tal y como son, que al final del día es muy tétrico, porque si se dan cuenta, la filosofía hinduista yógica termina apostando a la amortición. O sea, todo va destinado al rollo de que la gente que persiga estas vías se desprenda tanto de lo material y lo carnal que pues se mate. Siniestro, ¿no? Para ponernos a reflexionar. Como, por ejemplo, este es un gran contraste que va a haber entre Occidente y Oriente, el tema de la amortición. Aquí es pecado y es non santo y te vas al infierno, y acá no. Es una recompensa llegar ahí, porque se acabó todo el ciclo karmático. Claro, cuando se consigue según estas vías ascéticas de renuncia del cuerpo, del deseo, de la carne, etc. Porque si se hace de otras formas, pues ahí no. ¿De acuerdo? Y ya, pues de esta manera, cuando te desprendes tanto del cuerpo y del deseo, pues te conectas con el uno otra vez. Y ya no hay más. Desapareces, te fusionas con él. Y ahora sí, dicho todo eso, vámonos a la sección de preguntas y comentarios.